Cuarta palabra del Evangelio de San Marcos. Llegada la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. A la hora novena Jesús clamó con gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra de Dios. Cordial saludo, mis queridos hermanos en el Señor Jesucristo. Contemplamos la cuarta palabra de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Es la palabra del gran misterio de la historia de la salvación. Es la palabra del despojo de Jesús. Es la palabra en la cual todas nuestras culpas, todos nuestros pecados cargan sobre Cristo y Él siente el abandono, siente el peso del pecado de la humanidad. Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Es el grito, es el clamor de Jesús. Pero algo muy interesante es que no es una queja, no es un reclamo a Dios. Es precisamente el grito del abandono, donde Él siente precisamente el abandono de la humanidad que lo ha dejado solo, de la humanidad que es pecadora, de la humanidad que muchas veces usa a Dios solamente cuando le conviene o en algunos momentos de la vida donde nosotros a veces usamos a Dios simplemente por nuestra conveniencia personal. Este no es una ira de Dios, este grito no es una ira de Dios, es una interrogación al cielo con una humildad filial, es una interrogación a Dios con una sinceridad del corazón, con un corazón lleno de amor, porque sabe que el Padre lo ama, porque sabe que el Padre nos da a su Hijo para la salvación del mundo. Entonces, a veces nosotros podemos pensar en esta palabra: ¿por qué nos enojamos contra Dios? Podemos pensar: ¿por qué le reclamamos a Dios? O ¿por qué mejor cuando nos pasan cosas malas le echamos la culpa a Dios? Y a veces nosotros justificamos diciendo de que es que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios ya no nos escucha nuestras oraciones, o que Dios simplemente tiene apetencia de personas. Y es ahí donde descubrimos de que nosotros no debemos interrogar a Dios, debemos contemplar a Dios. Jesús lo que hace es contemplarlo. Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Por eso es importante en la Eucaristía contemplar a Jesús, adorarlo, darle gracias y cada día vivir con un corazón agradecido y en constante adoración. Que nuestra vida se convierta en una ofrenda agradable a Dios, porque más que quejarnos es adorar a Dios. Hay una consigna que siempre es fundamental y que no debe faltar en la vida: no quejarnos de nada ni de nadie. Es muy dañosa, es muy perjudicial la queja, destruye la convivencia, atrae el pesimismo, daña nuestra actitud. No quejarnos de nada, de las circunstancias, de los espacios o de las ocasiones, ni de nadie, ni de la mamá, ni del papá, ni del jefe, ni de ninguna persona. No quejarnos de nada ni de nadie. Pues este es una invitación para dejar que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Hay que volver quizá a esas frases de nuestros abuelos. Antiguamente esas frases muy curiosas de nuestros abuelos que decían: si Dios lo quiere, bendito Dios. Mañana vamos a hacer esta actividad, si Dios lo permite. Es abandonarnos en Jesús, es poner nuestra confianza en Él, ¿sí? Que se haga su voluntad. Frases de nuestros abuelos que nos permiten a nosotros reconocer el abandono en Dios, la confianza en Jesús y la entrega total a Él. Son frases que nos ayudan a nosotros a volver a nuestros ancestros y a recuperar la religiosidad popular. Por tanto, algo muy curioso de esta palabra es ver que Dios no nos da una respuesta de inmediato, ¿sí? A los 3 días, cuando resucita, entendemos ese sentido de esa palabra. Y así es en la vida. A veces las cosas no nos salen como lo esperamos, o a veces la respuesta no es en el momento, o a veces nos pasan cosas no tan buenas en la vida, en las cuales encontramos una respuesta al año, a los 2, a los 5 o en el momento de Dios. Y qué importante es entender eso, para comprender la vida y para entender que Dios todo lo permite para el bien de los que lo aman. Pues qué interesante que a través de esta palabra, que es el vértice de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, podamos nosotros mantener en esta Semana Santa el silencio del corazón, contemplar a Jesús, adorarle y buscar siempre la gloria de su nombre. Y también que podamos contemplar el rostro de Cristo, ese rostro ensangrentado, ese rostro traspasado, ese rostro que fue burlado por nuestros pecados,
Y contemplando a Jesús podremos ver el cielo. Contemplando el rostro de Cristo podemos nosotros también amar más a nuestros hermanos. Pues los invito para que en esta cuarta palabra que hemos contemplado, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? La invitación es para que en la oración, un momento ante el Santísimo, contemplemos el rostro de Cristo. Segundo, para que cultivemos el silencio del corazón. Y tercero, para que evitemos quejarnos. Entonces, no quejarnos de nada ni de nadie. Que Dios nos bendiga y nos conceda vivir esta Semana Santa en santa paz. Así sea. Dios mío, ¿por qué me